Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con principios y valores, y la palabra que teníamos y no hemos terminado era y es la palabra humildad. Y habíamos tenido como versículo primordial Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta tendrá una nueva oportunidad. Amén. Y también leemos en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué bendición! Sí. Esa es una fórmula tan poderosa que el Señor nos da. Y hoy pues vamos a continuar con nuestro principio de la humildad. Habíamos empezado ya alguna parte, pero dejamos inconcluso, por lo tanto vamos hoy a continuar y si es posible terminamos hoy con este gran principio. Dice el principio así: en las personas humildes podemos ver la manera correcta de actuar ante los errores. La manera correcta de actuar ante los errores. Cuando somos humildes, de verdad que vamos a tener, primero vamos a contar con la sabiduría que Dios nos da para poder actuar frente a esos problemas, ¿verdad? Dice que antes que nada los aceptamos. Es decir, que cuando tenemos el temor de Dios y tenemos la humildad que Dios nos ha dado, podemos aceptar que nos equivocamos y públicamente nos podemos excusar. Sin importar si son equivocaciones pequeñas o grandes, siempre las vamos a exponer. Y aquí tenemos otro punto que es una característica muy singular que encontramos en los humildes. Los reconocen. Siempre es una característica muy importante en las personas humildes. Ellos van a reconocer siempre sus errores, los admiten y admiten su equivocación y sobre todo su responsabilidad sobre el actuar correctamente con ese principio. Bueno, dice también que se apartan de ellos, se aparta de esos errores, no volverlos a cometer, tomando un nuevo camino, dice, y muchas veces complementan lo opuesto o completamente viendo que lo opuesto que ha venido a sus vidas puede ir en su contra, pero ellos no aceptan esa posición, aceptan la posición de humildad y luego entonces llevan a cabo el confesar su pecado y ponerlo a la vista. Bueno, tuvimos la bendición muy linda de escuchar a muchas personas acerca de estos principios y valores, y una de ellas me decía, no es fácil aceptar los errores, pero es una buena enseñanza. Y aquí vamos, dice, muchas personas creen que la humildad es una especie de inferioridad, escuche, y subvaloran este atributo de carácter. Entonces dice, no, yo no me voy a rebajar, no me voy a arrastrar. Dice que hay personas que piensan que es inferioridad cuando uno pide perdón o cuando uno admite cuando alguien le corrige algo. No es fácil, la verdad que no es fácil. Y el que diga que es fácil, pues tiene una falsa humildad, ¿verdad? Dice, quien no es humilde suele defenderse con razones falsas, autojustificándose en todo lo que hace mal y termina por destruir su carácter y genera la compasión o el desprecio de quienes la rodean. Mire. Sí, porque de pronto la persona va a pensar que haciendo esa actitud o presentando esa actitud le va a exponerse él y a decir, mire, yo tengo la razón y esa es mi posición, ese es mi plano sobre el cual me muevo, pero realmente con esa actitud que no es humilde, está haciéndose rechazar de toda persona, haciendo que los demás como que lo hagan a un lado porque dicen, no, es que no me gusta la actitud que tiene, porque no es una actitud humilde. Y es que de verdad duele cuando alguien le corrige a uno, desde pastores hacia abajo, ¿verdad?
Y a mí me pasaba, yo no sé usted, Alfonso, pero a mí me pasaba. Y yo A mí comencé se una me tarea. encrespaba el moño a veces. No, es creo que a todos, ¿verdad? Que nos diga mi esposo, que yo le diga a mi esposo que mira que está cerrando en eso, o un hijo, no es fácil. Pero cuando estamos en un tiempo de oración al Señor, diciéndole, Señor, los errores y los horrores, por lo cual debemos de bajar nuestra cabeza y decir, Señor, yo tengo esto, 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 todas esas obras de la carne que queremos quitar porque están afeando nuestra carácter, porque la idea de estos principios y valores es formar el carácter cristocéntrico, ¿verdad, Alfonso? Bueno, dice acá, en realidad el no ser humilde es un problema de exceso ego. Excesivo ego. Dice, muchas veces por no saber ser humildes aceptamos halagos falsos de los amigos, de la familia o de quienes apenas nos conocen. Es posible que también nosotros demos falsas opiniones a otros para no lastimar su ego. Eso es, tremendo. Eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Sí. Buscamos reconocimiento y cuando vemos que no nos lo dan, inmediatamente eso nos vuelve más ególatras, digámoslo así, porque estamos como ávidos de que hagan reconocimiento aún de nuestros errores que hacemos o de las cosas, aunque sean buenas, pero creo que estamos siempre atentos a que nos den ese reconocimiento. No, pero también nosotros estamos ayudando a los egos, que dice aquí, también nosotros damos falsas opiniones a otros para no lastimar su ego. Sí, porque siempre estamos buscando que alguien... Para no perder la amistad. Sí. Entonces ahí es donde fallamos nosotros también, inflándole el ego, aunque no sea cierto, y aunque no sea como verdad, pero por no perder la amistad, como acabamos de decir. Y si hacemos esto, nos dice el principio, ¿dónde está la honestidad? Entonces, ¿dónde está la honestidad? Ajá. ¿Qué estamos haciendo con el principio nosotros? ¿Lo estamos viviendo como Él es o qué estamos haciendo con Él? Y dice que con esta clase de comportamientos nunca aprenderemos a ser humildes. Y es posible que le estemos negando a otros la oportunidad de crecer. Claro, eso es verdad. Ajá. Muy cierto. Por eso la palabra dice que el que encubre su pecado no prospera. Ajá. Pero el que los confiesa, ahí entonces dice que es levantado, es prosperado. Ajá. Miremos lo que dice Santiago 4:6. ¿Lo tienes ahí a la mano? Santiago 4:6. No lo tengo a la mano, pero lo buscamos. Ajá. Mientras él lo busca, vamos a mirar esta palabra. El no ser humilde trae como consecuencia. Vamos a mirar las consecuencias, cómo nos alcanza cuando no formamos esta palabra humildad en nuestros corazones. Dice, perdemos oportunidades de crecimiento individual, familiar y social, porque no reconocemos las áreas que debemos de cambiar. ¿Qué dice Santiago 4:6, Alfonso? Dice, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice Dios que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el principio de Dios, esa es la ley de Dios y es lo que debemos practicar también nosotros. Si admitimos el ego, si admitimos la altivez, nunca vamos a poder prosperar, siempre vamos a estar estancados. Y aquí nos está diciendo, perdemos la oportunidad de crecer cuando no tenemos esta palabra. Y no dice que nosotros, dice que la familia, individual, familiar, social, porque no estamos dispuestos a decir, no, sí, yo tengo esa parte, gracias. Y dar gracias por algo que nosotros sabemos solamente los humildes. 2, perdemos de vista la realidad, Alfonso. Sí, perdemos de vista la realidad, es decir, esa altivez, ese ego que se levanta en nosotros, no nos deja ver, no nos deja avanzar, solo nos queda como la oscuridad al frente y aunque nosotros veamos que todo va bien, pero finalmente vamos a tener una respuesta que no es la mejor. Dice que en la medida en que mintamos para justificar, terminamos por creer nuestras propias mentiras. Ese error trae como consecuencia el no ser humildes. Nos va a llenar de mentiras y esas mentiras lo peor que puede ocurrir es que nos las vamos a creer nosotros también. Entonces, yo siempre le digo a una persona, y sobre todo a la familia, que es donde uno más choca, ¿verdad? Yo siempre pido permiso para entrar
a formular o a ayudar o a crecer. Le digo, ¿me permites hacerte una reflexión acerca de lo que acabo de escuchar? Si me dicen sí, digo, pero por favor no te vayas a ofender. Siempre digo eso, por favor no te vayas a ofender. Mira, está pasando esto, pero la Biblia dice esto, esto y esto. Cuando nombramos a Dios en esta parte, mire, la gente nos agradece. Y vemos esa oportunidad que esa persona dice, gracias. Pero cuando dice uno, yo, ahí yo veo que no hay una confianza para decirlo. Pero cuando uno dice, la palabra nos dice, entonces esa autoridad máxima de la palabra hace que la gente entienda y dice, sí, ¿y en dónde lo dice? Yo digo, en tal parte. Entonces la gente, o los hermanos, o los cristianos, o la persona que estamos hablando, entonces hace un punto y coma y bueno, y pone cuidado, ¿verdad? Escuchen lo que dice acá. Cuando asumimos posiciones de defensa, creamos las mismas posiciones en las otras personas. Casi sin proponérnoslo, aumentamos los conflictos con los demás. Es lo que acabas tú de decir. Si nosotros no optamos por ser humildes, entonces todas las puertas se van a cerrar. Muy bien. Vamos a mirar unos pasos a seguir con los cuales queremos terminar hoy nuestra reflexión. Vamos a ver el primer paso. Si estuviéramos aquí en la congregación, podríamos decir, ¿cuántos de ustedes quieren ser humildes? Levante la mano. A ver, yo creo que usted diría, sí, yo. Bueno, te vamos a aprender, estamos aprendiendo. Y el Señor está formando carácter, estamos ¿verdad? haciendo ejercicio con algunos principios. Dice, con especialmente. Pasos a seguir, o sea, la disciplina que tendríamos que hacer para ser humildes. Dice, admita cuando esté equivocado y expréselo públicamente. Cuando voluntariamente aceptamos nuestros errores, seremos exaltados por los demás. Qué bonito, ¿no? Esa es la práctica que tenemos que llevar. Siempre que vamos a tener un problema, pues primero reflexionemos y recordemos el principio. ¿Qué me dice el principio? Sea humilde. Porque Dios nos acaba de decir en su palabra que Él resiste a los soberbios, a los altivos, a los que no quieren agachar la cabeza. Yo recuerdo, bueno, cuando empezamos a predicar por la radio y a predicar públicamente, no sé si son todas las mujeres o son pocas las mujeres o son todas las mujeres que admitimos nuestros errores. Yo soy una que estoy predicando sobre X tema y siempre me pongo a mí, yo me pongo a mí como ejemplo. Digo yo reconozco que yo tenía este problema. Soy tan humana como los demás. Y mire cuántos problemas hice y comienzo a decir, y la gente dice, ay, la gente piensa que uno es, como está cerquita a Dios, que uno no comete errores. No, todos lo cometemos. Y es bonito hacerlo, pues. Es bonito reconocerlo. Sí, porque la Biblia está llena de ejemplos como eso. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién? David, pero también cometió errores, ¿verdad? 2, dice, evite la exaltación del ego, dice, sobre todo el suyo. Siempre estamos preguntando, ¿cómo le pareció el mensaje? ¿Le pareció bonito? ¿Qué le pareció la exposición que hice? Y eso nos pasa a nosotros los pastores, cuando vemos que nadie dice nada. Bueno, uno dice, ¿será que? Y cuando uno pregunta, no debemos hacer eso. Vamos a ver el ejemplo o lo que Dios hizo a través. Se va a ver el fruto. Exactamente, dice, evite la exaltación del ego sobre todo lo suyo. El camino a la humildad es cuando otros descubren nuestras faltas y las saca a relucir. Mira. Y ahí sí que nos duele. Claro, es la ofensa. Y si no saben manejar la humildad, pues no vamos a aceptar esa corrección. Ajá. A mí me pasó esto y quiero comentar lo que el viernes no pudimos trabajar porque estuve en La Dorada. Fuimos a enterrar a un hermanito que se fue con el Señor. Y nosotros teníamos en la familia una enemiga horrible. No queremos decirlo por esto, pero y de la familia. Nos había hecho muchos males. Y cuando yo iba en el bus, el Señor me dijo, en ti me gloriaré. Y yo digo, wow, el Señor me va a usar en sanidades, milagros, prodigios, señales y maravillas, ¿sí? Yo pensé eso. Pero ¿sabe cuál era la humildad aquí? Que cuando ellas, sí la invitaron, cuando ella estaba ahí, yo volteé a mirar
y pregunté, ¿ella es fulana de tal? Y tenía tapabocas como todo, con tapabocas nadie no sabe quién es quién. Me dijeron sí. Y yo sentí en mi corazón ir hasta allá y saludarles. Y cuando lo hice, todas mis hermanas me miraron y también hicieron igual. ¿Y sabe qué? Se rompió ese conflicto por la humildad. Todos rompimos esas cuerdas de egoísmo, de problemas, de no hablarnos, de hablar mal, de decir. Me vine tan feliz. Yo le decía a Alfonso, amor, fue el mejor sepelio, porque pudimos ver la familiaridad, vimos la gloria de Dios. Mira, en algo tan sencillo, ir hasta el enemigo y decirle, hola, ¿cómo estás? A pesar de todo lo que haya pasado. Y es ahí donde dice la palabra, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Nunca esconda sus equivocaciones ni disculpe con mentiras sus malas acciones. El 3. Sí, ya, yo creo que ya estamos redondeando bien este tema. Sí. Nunca admitas o escondas sus equivocaciones. Siempre pues sea transparente y diga, sí, fallé, ya cometí este error y quiero enmendarlo, quiero corregirlo, quiero pedir perdón si es posible y continuar. Ese sería el punto 3 que nos está diciendo acá, no esconda sus equivocaciones. Dice el cuarto, y es el último, sea humilde y ganará carácter. Esa es una cualidad también que vamos a obtener allí. Esto que parece una contradicción es en la medida de la vida interior sana. Es la medida de la vida interior sana. Es como que se siente una libertad, se siente un amor, se siente que se partieron todas esas barreras que había y se puede volver a tener una nueva vida. La humildad requiere mucho valor. Entonces, para desarrollar humildad hay que actuar con esos principios que ya vimos hoy. El primero, admitir cuando nos equivocamos. El segundo, evitar la exaltación, especialmente la nuestra. Y el tercero, no esconder o nunca esconder nuestras equivocaciones. Y cuarto, dice, sea humilde y ganará carácter. Amén. Así es. Bueno, dejamos en sus manos este gran principio para que ustedes también lo practiquen diariamente, porque este es un asunto de practicarlo diariamente. Vamos a orar. Diga conmigo, yo sé que tú sabes orar, yo sé orar, Alfonso sabemos orar. Orar es hablar con Dios. Querido Padre Celestial, esta parte de la humildad a todos nos duele porque no la practicamos. Señor Jesús, deseamos en este momento que tú nos ayudes a reconocer nuestros errores, a apartarnos de ellos, Señor, y Señor, ir a esas personas, Señor, que hemos ofendido, que nos han ofendido, y decirle con todo el corazón que el amor de Dios está en nuestras vidas. Espíritu Santo, revélate en nuestros corazones, derrama el amor de Jesús en nuestros corazones, y es allí donde nosotros traemos esa palabra, parecernos a Cristo. Señor, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias, Señor, por enseñarnos, y gracias, Señor, porque a todos, Señor, nos compete esta palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a ser humildes como tú eres humilde. Y te revelaste aquí en la tierra, caminaste en la humildad del Padre Celestial. Gracias, Jesús. Amén. Amén.